En los caminos de terracería que conectan los pueblos olvidados de Zacatecas, hay rutas que los arrieros viejos conocen bien, pero nunca recorren de noche. Caminos donde el silencio del desierto se rompe con sonidos que no deberían existir, donde los árboles de mezquite proyectan sombras que se mueven solas, y donde los que viajan a caballo aprenden rápido que no todos los llantos que escuchan son de animales. Estas no son leyendas para asustar a los niños, son advertencias transmitidas de abuelo en nieto, de generación en generación. Lo que van a escuchar es el testimonio de algo que le pasó a mi familia. La historia de mi abuelo paterno, un hombre trabajador y honesto, que durante años hizo el mismo recorrido entre dos pueblos para ganarse la vida. Un hombre que nunca creyó en supersticiones hasta que algo en ese camino le demostró que hay cosas en este mundo que la razón no puede explicar, cosas que es mejor dejar en paz. Les pido que escuchen con atención porque después de conocer lo que le pasó a Jesús María Hernández Ramos en esos viajes solitarios por la terracería, van a entender por qué algunos caminos están malditos y por qué hay sonidos en la noche del desierto que es mejor nunca investigar. Me llamo Jesús María Hernández Ramos y tengo 78 años. Nací en un rancho pequeño llamado El Refugio, en el municipio de Fresnillo, Zacatecas. Era un lugar tranquilo donde todos nos conocíamos, donde la vida era simple y dura al mismo tiempo. Trabajábamos la tierra, criábamos animales y sobrevivíamos con lo poco que teníamos. Cuando tenía 22 años me casé con Elena, una muchacha del rancho vecino. Tuvimos nuestra primera hija al año siguiente y necesitaba una forma de mantener a mi familia. Mi suegro me regaló 2 vacas lecheras y con eso empecé mi negocio. Ordeñaba las vacas todas las mañanas y llevaba la leche a vender al pueblo de San José, que estaba como a 15 kilómetros de distancia. El único camino entre El Refugio y San José era una terracería vieja que serpenteaba entre cerros bajos cubiertos de mezquites y nopales. No había otra ruta. Tenías que tomar ese camino o no ibas. Yo lo recorría a caballo, con 2 bidones de leche amarrados a la montura. Salía a las 5 de la mañana para llegar a San José a las 7, vender la leche, comprar lo que necesitábamos y regresar antes del mediodía cuando el calor se ponía insoportable. Hice ese recorrido durante años sin problemas. Era rutina. Conocía cada curva del camino, cada árbol, cada piedra. Mi caballo, un alazán viejo pero fuerte que se llamaba Lucero, también conocía la ruta. Podía casi hacer el viaje solo. Todo cambió en julio de 1973. Ese mes algo empezó a pasar en ese camino. Algo que no tiene explicación lógica hasta el día de hoy. Fue un martes por la mañana. Salí como siempre a las 5. Todavía estaba oscuro. Solo llevaba un farol de aceite colgado de la montura para ver el camino. El aire estaba fresco, agradable. Lucero iba tranquilo, al paso, sin ningún problema. Como a los 30 minutos de camino, cuando ya estábamos lejos del rancho pero todavía no llegábamos ni a la mitad del trayecto, Lucero se detuvo de repente. Paró en seco, con las orejas hacia adelante, completamente tenso. «Ándale, Lucero», le dije dándole un toque con los talones. «No tenemos tiempo para tus mañas», pero el caballo no se movió. Se quedó ahí parado temblando levemente. Yo conocía bien a Lucero. Era un caballo valiente. Había pasado junto a víboras, coyotes, hasta un puma una vez, sin asustarse. Pero ahora estaba aterrado, y entonces lo escuché. Un llanto de bebé. Venía de algún lugar adelante en el camino, entre los mezquites. Me quedé helado en la montura. ¿Qué hacía un bebé ahí en medio del desierto a las 5:30 de la mañana? No tenía sentido. El rancho más cercano estaba a kilómetros de distancia. El llanto continuaba. Era un llanto desesperado como de un bebé que tiene hambre o dolor. Me partía el corazón escucharlo. Bajé del caballo y amarré las riendas de Lucero a un mezquite. Agarré el farol y caminé hacia donde venía el llanto. Lucero relinchó detrás de mí, como tratando de advertirme que no fuera, pero no le hice caso. «Hola», llamé. «¿Hay alguien ahí? ¿Necesitan ayuda?» El llanto se detuvo abruptamente. El silencio que siguió fue tan absoluto que me asustó más que el llanto mismo. Ni siquiera se escuchaban los grillos ni el viento. Seguí caminando, alumbrando con el farol entre los mezquites, y entonces lo vi. En el piso,
Debajo de un árbol, había algo envuelto en una cobija vieja. Tenía la forma de un bulto pequeño, del tamaño de un bebé. Me acerqué despacio. El corazón me latía tan fuerte que lo podía escuchar en mis oídos. Me arrodillé junto al bulto y extendí la mano para tocarlo. Y en ese momento el llanto empezó otra vez. Pero no venía del bulto, venía de arriba, del árbol. Levanté el farol y alumbré hacia las ramas. Ahí, sentada en una de las ramas más altas, había algo. Una figura oscura, encorvada, con forma vagamente humana, pero las proporciones estaban mal. Los brazos eran demasiado largos, la cabeza era demasiado grande, y de esa cosa salía el llanto de bebé. Pero viéndola ahí arriba, sabiendo que no era un bebé real, el sonido se volvió horrible, antinatural, como si algo estuviera imitando el llanto sin entender realmente cómo debía sonar. La cosa inclinó su cabeza hacia un lado mirándome, y aunque estaba oscuro y el farol no iluminaba bien, pude ver que donde deberían estar sus ojos solo había huecos negros. Abrió la boca, demasiado grande, y el llanto se hizo más fuerte, más agudo, tan fuerte que me dolieron los oídos. Solté el farol y corrí. Corrí de regreso hacia donde había dejado a Lucero. Detrás de mí escuchaba el llanto siguiéndome, moviéndose entre los árboles, y podía escuchar otra cosa también. El sonido de algo grande moviéndose por las ramas, de árbol en árbol, persiguiéndome. Llegué hasta Lucero. Desaté las riendas con manos temblorosas y me subí de un salto. Le di un golpe con los talones y el caballo arrancó al galope. Los bidones de leche se sacudían violentamente, pero no me importaba. Solo quería alejarme de ahí. El llanto nos siguió durante varios minutos. Lo podía escuchar detrás de nosotros, a veces a la izquierda, a veces a la derecha, como si esa cosa estuviera corriendo paralela al camino entre los mezquites. Finalmente, cuando empezó a aclarar con el amanecer, el llanto se detuvo. Reduje la velocidad de Lucero a un trote. El caballo estaba sudando y jadeando. Yo también. Llegué a San José casi una hora tarde. Vendí la leche en silencio, compré lo necesario y regresé por el mismo camino. Pero ahora era de día. Todo se veía normal. Solo el desierto, los mezquites, el cielo azul. Nada amenazante. Pasé por el lugar donde había escuchado el llanto. Busqué el farol que había dejado caer. Lo encontré tirado en el piso, roto. Y busqué el bulto envuelto en la cobija. No había nada. No había cobija. No había bulto. Solo tierra y piedras. Como si nunca hubiera estado ahí. Pensé que lo había imaginado. Que había sido un sueño, una alucinación por el cansancio. Pero Lucero también lo había experimentado. El caballo había estado aterrado. Y yo no había soñado las marcas en el piso. Marcas de algo que se había arrastrado desde el árbol hasta el camino. Marcas que no eran de ningún animal que yo conociera. No le conté a nadie lo que había pasado. ¿Qué les iba a decir? ¿Que había escuchado un bebé fantasma en el desierto? Me hubieran dicho que estaba loco. Pero 2 días después, cuando hice el mismo viaje, volví a escucharlo. El mismo llanto. En el mismo lugar. A la misma hora. Y otra vez, Lucero se detuvo, aterrado. Esta vez no bajé del caballo. Le di un golpe fuerte con los talones y pasamos galopando por ese tramo. El llanto nos siguió otra vez, moviéndose entre los árboles, pero no me detuve. No miré hacia los mezquites. Solo seguí adelante hasta que el llanto desapareció, y así fue todas las mañanas durante semanas. Cada vez que pasaba por ese tramo del camino entre las 5:30 y las 6 de la mañana, escuchaba el llanto. Algunas veces era más fuerte, otras veces era más débil, pero siempre estaba ahí. Empecé a salir más temprano, a las 4:30, para pasar por ese lugar antes de que empezara el llanto. Pero entonces el llanto empezó más temprano también, como si esa cosa supiera a qué hora yo pasaba y me estuviera esperando. Intenté salir más tarde, a las 6, cuando ya había más luz, pero mi negocio dependía de llegar temprano a San José. Si llegaba tarde, otros vendedores de leche me ganaban los clientes, así que no me quedó otra opción más que aguantar. Pasaba por ahí todas las mañanas escuchando ese llanto horrible, apurando a Lucero, tratando de no mirar hacia los mezquites.
Pero una mañana, como a las 3 semanas de que empezó todo esto, algo cambió. Era un viernes. Salí a las 5 como siempre. Cuando llegué al tramo maldito del camino, el llanto empezó como de costumbre. Pero esta vez era diferente. No venía de entre los mezquites. Venía del camino mismo. De adelante. Frené a Lucero. Alumbré con la linterna nueva que había comprado para reemplazar el farol. Y ahí, en medio del camino, como a 20 metros de distancia, estaba el bulto. La cobija envuelta alrededor de algo pequeño, y se movía, como si hubiera realmente un bebé adentro. Esto no es real, me dije, no puede ser real. Pero el bulto seguía ahí, moviéndose, y el llanto salía de él ahora. Un llanto fuerte, desesperado. Lucero empezó a retroceder. Yo jalé las riendas tratando de controlarlo. Tranquilo, muchacho, tranquilo. El bulto en el camino empezó a desenvolverse. La cobija se abrió lentamente, como si manos invisibles la estuvieran desatando. Y lo que salió de ahí no era un bebé, era esa cosa. La cosa que había visto en el árbol. Pero ahora estaba en el piso, en 4 patas, con su cabeza enorme girada hacia mí. Sus brazos largos y delgados se doblaban en ángulos extraños, y de su boca abierta salía ese llanto de bebé, pero ahora podía ver que su boca estaba llena de dientes. Dientes afilados como de animal carnívoro. La cosa empezó a arrastrarse hacia nosotros. Rápido, demasiado rápido. Le di un golpe duro a Lucero, y el caballo dio media vuelta y empezó a correr en dirección opuesta. De regreso al rancho. Los bidones de leche se cayeron de la montura, pero no me importó. Solo quería alejarme. Detrás de nosotros podía escuchar a esa cosa persiguiéndonos. Sus manos golpeando el suelo de tierra. Su respiración pesada. Y ese llanto constante, que ya no sonaba como llanto, sino como algo entre risa y aullido. Lucero corría más rápido de lo que nunca lo había visto correr. Pero la cosa nos alcanzaba. Podía escucharla cada vez más cerca. Y entonces, justo cuando sentí que nos iba a alcanzar, cantó un gallo. En algún rancho lejano, un gallo cantó anunciando el amanecer. El sonido detrás de nosotros se detuvo inmediatamente. Miré hacia atrás. La cosa estaba parada en medio del camino, como a 50 metros, inmóvil. Y mientras la luz del amanecer empezaba a iluminar el desierto, la cosa empezó a retroceder. Se arrastró de regreso hacia los mezquites y desapareció entre las sombras. Llegué al rancho temblando. Elena me vio llegar y se asustó. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la leche? ¿Por qué regresaste? Le conté todo. Absolutamente todo. Desde la primera vez que escuché el llanto hasta lo que acababa de pasar. Ella me escuchó en silencio, con la cara cada vez más pálida. Tienes que dejar de hacer ese viaje, me dijo. O busca otra ruta. No hay otra ruta, le respondí. Y no puedo dejar de ir, es nuestro único ingreso. Esa tarde fui a visitar a don Severiano, el hombre más viejo del rancho. Tenía 92 años y conocía todas las historias de la región. Le conté lo que me estaba pasando. Don Severiano escuchó con cara seria. Cuando terminé, asintió lentamente. Es la Llorona del desierto, me dijo. Mi abuelo me contó sobre ella. Hace como 100 años, una mujer del rancho Los Encinos tuvo un bebé. Pero el bebé nació enfermo, muy enfermo. No podía comer bien. Lloraba todo el tiempo de dolor. En esa época no había doctores cerca. No había medicinas. El bebé sufrió durante semanas. Don Severiano hizo una pausa para tomar agua antes de continuar. La mujer se desesperó. No podía soportar ver sufrir a su hijo. Una noche, mientras todos dormían, tomó al bebé y salió caminando al desierto. Se metió entre los mezquites y ahí lo dejó, envuelto en una cobija, y se fue. Regresó al rancho y le dijo a todos que el bebé había fallecido durante la noche. Don Severiano se quedó callado unos segundos mirando hacia la ventana, como si pudiera ver el pasado en la distancia. Pero el bebé no estaba muerto cuando lo dejó. Tardó horas en irse, solo, en el desierto, llorando hasta que ya no pudo más. Y dicen que desde entonces, su espíritu se quedó atrapado ahí, esperando a que alguien venga por él, esperando a que su madre regrese. Pero lo que yo vi no era un bebé, le dije. Era algo horrible,
algo que no es humano. El sufrimiento cambia a las almas, respondió don Severiano. Las tuerce, las vuelve algo diferente de lo que eran. Ese bebé sufrió tanto, estuvo tan solo, que su espíritu se convirtió en algo más, algo lleno de rabia y dolor. Ahora busca compañía, busca a alguien que se quede con él, que no lo deje solo como lo dejó su madre. ¿Y qué puedo hacer?, pregunté desesperado. No puedo dejar de pasar por ahí, es mi trabajo, mi familia depende de eso. Don Severiano sacó algo de su bolsillo. Era un rosario viejo con cuentas de madera gastadas por el uso. Lleva esto contigo. Reza cuando pases por ahí. Y nunca, nunca te detengas. No importa qué tan fuerte sea el llanto. No importa qué veas en el camino. Sigue adelante, porque si te detienes, si bajas del caballo, esa cosa te va a agarrar y no te va a soltar. Tomé el rosario y se lo agradecí. Esa noche no dormí. Me quedé despierto pensando en lo que don Severiano me había contado. En ese bebé abandonado en el desierto, en su sufrimiento y en lo que se había convertido. A la mañana siguiente salí con el rosario en el bolsillo. Cuando llegué al tramo maldito, el llanto empezó otra vez. Pero esta vez saqué el rosario y empecé a rezar en voz alta. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. El llanto se hizo más fuerte, más desesperado. Pero seguí rezando, seguí adelante. Lucero estaba nervioso, pero lo mantuve al paso, sin detenernos, y funcionó. Pasamos por ese tramo sin que nada nos atacara. El llanto nos siguió, pero desde lejos, como si el rosario creara una barrera invisible que esa cosa no podía cruzar. Durante las siguientes semanas hice lo mismo todas las mañanas. Rezaba mientras pasaba por ahí. Y todas las mañanas, el llanto estaba presente pero no nos pasaba nada. Empecé a relajarme, a pensar que había encontrado la solución, que mientras rezara y no me detuviera estaría a salvo. Pero me equivoqué. Fue un lunes de octubre. Salí como siempre a las 5 de la mañana. Llevaba el rosario. Estaba preparado, pero cuando llegué al tramo del camino, todo estaba en silencio. No había llanto, no había nada. Qué raro, pensé. Tal vez se fue. Tal vez finalmente encontró paz. Seguí adelante, pero con cautela. Lucero también notaba que algo era diferente. Iba tenso, con las orejas moviéndose en todas direcciones. Llegamos al punto exacto donde siempre empezaba el llanto. Nada. Solo silencio. Pasamos ese punto. Seguimos avanzando. Y entonces Lucero pisó algo. Escuché un crujido bajo su casco. El caballo se detuvo instintivamente. Bajé la linterna para ver qué era. En el piso había huesos. Huesos pequeños blanqueados por el sol. Huesos de bebé. Mi corazón empezó a latir más rápido. No debía estar ahí. Debía seguir adelante. Pero algo me obligó a mirar más de cerca. Había más huesos dispersos por el camino, como si alguien los hubiera puesto ahí deliberadamente, y formaban un patrón, una línea que llevaba hacia los mezquites. «Vámonos, Lucero», dije jalando las riendas. Pero el caballo no se movió. Estaba paralizado mirando hacia los mezquites con los ojos muy abiertos. Seguí su mirada y la vi. La cosa. Pero ahora no estaba escondida en las sombras. Estaba parada justo en el borde del camino, completamente visible bajo la luz de mi linterna, y pude verla con claridad por primera vez. Era una mezcla horrible de bebé y algo más. Tenía la cabeza grande de un bebé, pero la cara estaba distorsionada, estirada. Los ojos eran cuencas vacías y negras. La boca era demasiado grande, llena de esos dientes afilados. El cuerpo era pequeño como de bebé, pero los brazos y piernas eran largos y delgados como de araña. Y la piel era gris, seca, agrietada, como si hubiera estado expuesta al sol del desierto durante décadas. Se quedó ahí parada mirándome, y por primera vez no hizo el sonido de llanto. Habló, con una voz que era mitad la voz aguda de bebé y mitad algo gutural y profundo. «Te quedaste, finalmente te quedaste». «No me quedé», logré decir con voz temblorosa. El caballo se detuvo. «Ahora me voy. No puedes irte, pisaste mis huesos, ahora eres parte de este lugar como yo». La cosa empezó a caminar hacia nosotros. No se arrastraba como antes.
Caminaba erguida, con esos brazos largos balanceándose a sus costados. Saqué el rosario y empecé a rezar. Pero esta vez no funcionó. La cosa seguía acercándose. El rosario no la detenía. «Ese no sirve más», dijo con esa voz horrible. «Ya estás marcado. Los huesos te marcaron. Ahora me perteneces». Lucero finalmente reaccionó. Relinchó fuerte y se encabritó. Casi me tira, pero logré agarrarme de la montura. El caballo giró y empezó a correr. La cosa corrió detrás de nosotros. Corría en 4 patas como animal, pero a una velocidad imposible. Nos alcanzaba rápido. Lucero corría con todas sus fuerzas, pero no era suficiente. Yo podía escuchar la respiración de esa cosa justo detrás de nosotros, tan cerca que podía sentir su aliento caliente en mi espalda. Extendió uno de sus brazos largos y alcanzó a tocar la pata trasera de Lucero. El caballo se tropezó. Por un momento terrible pensé que nos íbamos a caer, pero Lucero recuperó el equilibrio y siguió corriendo. La cosa quedó atrás unos metros, pero seguía persiguiéndonos, sin cansarse, sin rendirse, y entonces vi algo adelante en el camino. Luces. Eran las luces de un camión que venía en dirección contraria. El primer vehículo que veía en ese camino en semanas. El camión se acercaba rápido. Yo guié a Lucero hacia un lado del camino para dejarlo pasar. El camión pasó rugiendo, sus faros iluminando todo el camino, y cuando la luz del camión alcanzó a la cosa que nos perseguía, ésta se detuvo en seco. Se quedó paralizada en medio del camino, con los brazos cubriendo su cara, como si la luz le quemara. El camión pasó y siguió su camino, pero esos segundos fueron suficientes. Nos alejamos lo suficiente para que cuando la cosa se recuperó y empezó a perseguirnos otra vez, ya estábamos demasiado lejos. Además, el cielo empezaba a aclararse. El amanecer se acercaba. Y como aquella primera vez cuando el gallo cantó, la cosa se detuvo. Se quedó parada en medio del camino, viéndonos alejarnos. Y justo antes de que desapareciera entre los mezquites, escuché su voz una última vez. «Volverás, siempre vuelven. Y algún día no habrá luz que te salve. Algún día serás mío». Llegué a San José temblando tanto que apenas pude bajar del caballo. Vendí la leche mecánicamente, sin hablar con nadie. Y cuando regresé al rancho, le dije a Elena que ya no podía seguir. «No puedo hacer ese viaje más», le dije. «Esa cosa casi me atrapa. La próxima vez no voy a tener tanta suerte». «¿Y qué vamos a hacer?», preguntó Elena con lágrimas en los ojos. «¿De qué vamos a vivir?». No tenía respuesta. Solo sabía que no podía volver a ese camino. Durante las siguientes semanas busqué otras formas de ganar dinero. Trabajé ayudando a otros rancheros. Hice trabajos de albañilería, lo que fuera, pero no ganaba suficiente. Mi familia empezó a pasar necesidad, y entonces, un mes después, no tuve opción. Necesitábamos dinero urgente. Mi hija se había enfermado y necesitaba medicina que solo podía comprar en San José. No había otra forma. Tenía que hacer el viaje otra vez. Salí a las 4 de la mañana. Pensé que si pasaba más temprano, tal vez la cosa no estaría ahí. Llevaba 2 rosarios esta vez, y una vela bendita que me había dado el padre del pueblo. Lucero no quería ir. Cuando lo ensillé, el caballo retrocedía, relinchaba, trataba de zafarse. Sabía a dónde íbamos, pero lo obligué. No tenía opción. Llegamos al tramo maldito del camino cuando todavía estaba completamente oscuro. No había luna esa noche, solo las estrellas y mi linterna. Al principio todo estaba en silencio. Seguí adelante, rezando, con las manos apretadas en las riendas. Pasé el punto donde siempre empezaba el llanto. Nada. Seguí adelante, y entonces la linterna se apagó, sin razón, simplemente se apagó. Quedé en oscuridad completa. «No importa», me dije. «Sigo adelante, no me detengo». Pero Lucero se detuvo. No porque yo jalara las riendas. Se detuvo solo. Y empezó a temblar tan fuerte que podía sentir sus músculos convulsionando bajo la montura. Y entonces escuché su voz. Esa voz horrible de bebé y monstruo mezclados. Pero ahora venía de todos lados. De adelante, de atrás, de los lados. «Regresaste, sabía que regresarías, todos regresan». Traté de encender la linterna. No funcionaba. Saqué los fósforos para encender la vela bendita,
Pero cuando encendí el fósforo, lo que vi a la luz de esa pequeña llama me hizo soltar el fósforo del terror. La cosa estaba justo al lado de Lucero, a menos de 1 metro. Podía ver su cara horrible, su boca abierta llena de dientes, sus cuencas vacías mirándome. Y había algo diferente. Ya no estaba sola, había otras cosas con ella, más pequeñas. Bebés también, o lo que alguna vez fueron bebés, todas con las mismas deformidades horribles, todas mirándome con hambre. Mis hermanos, dijo la cosa, todos los bebés abandonados en el desierto, todos los olvidados, todos los que nadie quiso. Ahora somos familia, y tú vas a ser parte de nuestra familia. Las cosas empezaron a trepar a Lucero. El caballo relinchó de terror y se encabritó violentamente. Esta vez sí me tiró. Caí al piso de tierra dura, golpeándome la espalda. Lucero salió corriendo, dejándome ahí solo en la oscuridad. Podía escuchar sus cascos alejándose cada vez más hasta que no escuché nada más. Las cosas me rodearon. Podía sentirlas moviéndose alrededor mío en la oscuridad. Sus manos pequeñas y frías tocándome los brazos, las piernas, la cara. Ahora te quedas, dijeron todas al unísono. Ahora nunca estaremos solos. Grité con todas mis fuerzas. Grité pidiendo ayuda aunque sabía que nadie me escucharía. Estaba solo en medio del desierto, a kilómetros del rancho más cercano. Las cosas empezaron a jalarme, arrastrándome hacia los mezquites, hacia la oscuridad. Yo pateaba, me retorcía, trataba de zafarme, pero eran demasiadas, y eran más fuertes de lo que parecían, y entonces cuando pensé que todo había terminado, vi luces. Luces de vehículo acercándose por el camino. El mismo camión que me había salvado la vez anterior. Las cosas soltaron inmediatamente. Se alejaron de la luz, siseando como animales. Yo me levanté tambaleándome y corrí hacia el camino, hacia la luz. El camión se detuvo. El conductor bajó la ventanilla. ¿Qué hace aquí a esta hora? ¿Está bien? No pude responder. Solo abrí la puerta del pasajero y me subí. El conductor me miró extraño, pero arrancó y seguimos adelante. Cuando llegamos a San José le agradecí y bajé. Estaba cubierto de rasguños. Mi ropa estaba rasgada, pero estaba vivo. Compré la medicina para mi hija y busqué otra forma de regresar al rancho. Le pagué a un señor con camioneta para que me llevara por la carretera principal, que era mucho más larga pero evitaba ese camino maldito. Cuando llegué al rancho, encontré a Lucero. Había regresado solo, pero el caballo ya no era el mismo. Estaba traumatizado. Temblaba con cualquier ruido. No quería comer. 2 semanas después, Lucero se fue. Simplemente se acostó un día y no se volvió a levantar. El veterinario dijo que no encontró nada malo físicamente. Pero yo sabía qué le había pasado. Esa noche lo había roto por dentro. Nunca volví a hacer ese viaje. Vendí las vacas y busqué otro trabajo. Tuve que mudarme con mi familia a un pueblo más grande donde hubiera más oportunidades. Pasaron los años. Mis hijos crecieron. Tuve nietos. La vida continuó, pero nunca olvidé lo que pasó en ese camino. Y ahora, 50 años después, todavía tengo pesadillas. Sueño que estoy de vuelta en ese camino oscuro, rodeado de esas cosas, siendo arrastrado hacia los mezquites. Y me despierto gritando, sudando, con mi esposa tratando de calmarme. Hace unos años, mi nieto mayor me dijo que iba a conseguir trabajo llevando mercancía entre ranchos. Le pregunté qué ruta iba a tomar. Cuando me dijo que iba a usar el camino viejo entre el refugio y San José, lo agarré del brazo. No tomes ese camino, le dije. Nunca tomes ese camino, especialmente de noche. Busca otra ruta, no importa qué tan lejos sea. Pero abuelo, ese camino me ahorra 2 horas de viaje. No importa. Prométeme que no lo tomarás. Él vio la desesperación en mis ojos y asintió. No sé si me creyó, pero prometió evitar ese camino. Porque ese camino está maldito. Siempre lo ha estado. Desde que aquella madre abandonó a su bebé en el desierto hace más de 100 años. Y seguirá maldito por quién sabe cuánto tiempo más. Esas cosas siguen ahí, esperando, buscando viajeros solitarios que pasen en la oscuridad, buscando compañía, buscando a alguien que se quede con ellos. Y sé que algún día cuando yo me vaya de este mundo, mi alma va a tener que pasar por ahí una última vez, porque así funciona.
El camino reclama a todos los que lo han recorrido. Todos terminamos ahí eventualmente, y cuando llegue mi momento, espero tener la fuerza para seguir adelante, para no detenerme ante el llanto, para no mirar hacia los mezquites, para llegar al otro lado antes de que esas cosas me atrapen. Pero tengo miedo, mucho miedo, porque ahora soy viejo, ya no tengo la fuerza que tenía, y cuando me llegue la hora, voy a estar solo, sin caballo, sin luz, solo yo y ese camino oscuro, y esas cosas van a estar esperándome, como siempre lo han hecho, como siempre lo harán, esperando en la oscuridad del desierto, hambrientas, solas, queriendo que alguien se quede con ellas, para siempre.